Imagina un día que nunca existió, un hombre que controla el clima, o mapas diseñados para engañarte. Hoy te traigo 10 datos que desafían la lógica y te harán ver el mundo de otra manera. Quédate hasta el final. El último dato podría cambiar tu visión de la realidad para siempre. Imagina irte a dormir una noche y despertar, no al día siguiente, sino casi 2 semanas después. Eso fue exactamente lo que sucedió en Europa en 1582. Millones de personas se acostaron el 4 de octubre, y al abrir los ojos, el calendario marcaba el 15. 10 días completos simplemente desaparecieron, como si hubieran sido borrados de la existencia. Para quienes vivieron ese momento, fue como si el tiempo mismo hubiera dado un salto inexplicable, dejando a todos perplejos y confundidos. Todo esto fue obra del Papa Gregorio XIII, quien decidió eliminar esos días para corregir un error acumulado en el calendario juliano. Con un solo decreto, el Papa creó un vacío en la historia, un hueco temporal que nunca se llenó. El objetivo era alinear el calendario con el ciclo real del Sol y evitar que las estaciones se desfasaran cada vez más. Así nació el calendario gregoriano, que usamos hasta hoy. Pero este ajuste tuvo consecuencias inesperadas. Contratos, cumpleaños y eventos importantes quedaron en el limbo. Legalmente, esos días nunca existieron. Imagina perder tu cumpleaños, o que una deuda desaparezca porque la fecha de pago fue borrada. Los registros oficiales mostraban un salto inexplicable, y muchas personas se sintieron estafadas por el propio tiempo. No todos aceptaron el cambio con tranquilidad. Hubo protestas en las calles, discusiones acaloradas en plazas y reuniones públicas. La gente sentía que les habían robado parte de su vida, que les habían quitado días que nunca podrían recuperar. Algunos incluso creían que era una conspiración para cobrar más impuestos o manipular la historia. Este salto en el tiempo nos recuerda que el tiempo, tal como lo medimos, es una construcción humana. Es frágil, manipulable y depende de acuerdos sociales. Los relojes y calendarios solo existen porque todos decidimos seguir las mismas reglas, pero basta una decisión para cambiarlo todo. El calendario, al final, es solo un acuerdo colectivo. Puede cambiar en cualquier momento, según lo que decidan quienes tienen el poder. Lo que hoy consideramos fijo y seguro, mañana podría ser diferente. Así de flexible es nuestra percepción del tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras partes de la realidad son solo convenciones? ¿Cuántas de las cosas que damos por sentadas podrían cambiar de la noche a la mañana, solo porque alguien lo decide? El día que nunca existió es un recordatorio de que la realidad, a veces, es más frágil de lo que creemos. El mapa que aprendiste en la escuela es una distorsión, la proyección de Mercator. Creada para la navegación, agranda las regiones del norte y minimiza África y Sudamérica. Groenlandia parece tan grande como África, cuando África es 14 veces mayor. Esta distorsión refuerza una visión eurocéntrica y jerarquías de poder visual. Aunque existen mapas más precisos, seguimos usando el de Mercator en escuelas y apps. Hemos internalizado una imagen falsa del mundo. El planeta no es como crees. Charles Hadfield, conocido como el hacedor de lluvia, fue un hombre que desafió a la naturaleza y a la ciencia. En 1915, en medio de una sequía devastadora en San Diego, prometió a la ciudad que podía traer la lluvia utilizando una mezcla química secreta, una fórmula que nunca reveló a nadie. Hadfield no era un científico tradicional, sino un autodidacta con una fe inquebrantable en su método y una reputación que crecía con cada éxito aparente. Construyó una torre de madera en las afueras de la ciudad, subió hasta la cima y liberó sus compuestos misteriosos al aire. Para asombro de todos, en cuestión de días, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover, como si Hadfield realmente hubiera logrado lo imposible. Pero la lluvia no se detuvo. Lo que empezó como una bendición, se transformó rápidamente en una pesadilla. Las lluvias se intensificaron hasta convertirse en un diluvio imparable. Las calles de San Diego se inundaron, los ríos se desbordaron y cientos de casas quedaron bajo el agua. La destrucción fue inmensa y muchas familias lo perdieron todo.
Los periódicos de la época no tardaron en señalar a Hatfield como responsable. Aunque él había cumplido su promesa de traer la lluvia, el desastre fue tan grande que la ciudad se negó a pagarle la recompensa acordada, temiendo admitir que un solo hombre pudiera causar tal catástrofe. El caso de Hatfield abrió un debate que aún hoy sigue vigente. ¿Fue ciencia, simple coincidencia, o la arrogancia humana de creer que podemos controlar las fuerzas de la naturaleza? Su historia es una advertencia poderosa sobre los riesgos y consecuencias imprevisibles de intentar manipular el clima. A veces, las soluciones milagrosas pueden traer consigo peligros aún mayores. El precio de un milagro puede ser demasiado alto, y las cicatrices que deja en la gente y en la ciudad pueden durar generaciones. La pregunta sigue abierta. ¿Realmente podemos controlar el clima o solo jugamos con fuerzas que no comprendemos del todo? ¿Puedes imaginar una manzana? Algunas personas no pueden visualizar nada, tienen afantasía. Afecta hasta el 3% de la población. Su mente es un lienzo en blanco. No pueden ver imágenes mentales, pero pueden ser creativos y exitosos. Ed Catmull, cofundador de Pixar, tiene afantasía y ha revolucionado la animación. La creatividad no depende solo de imágenes internas. Hay muchas formas de experimentar la realidad. Nuestra conciencia es solo una entre muchas posibles. El olfato es el sentido más directo. Los olores llegan a las áreas emocionales del cerebro sin pasar por filtros. Por eso, un aroma puede transportarte instantáneamente al pasado. Los olores no solo evocan recuerdos, los reviven con intensidad emocional. Evolutivamente, el olfato era clave para la supervivencia. Hoy, sigue siendo una autopista directa a nuestras emociones y memorias más profundas. Cada olor es un viaje neurológico al pasado. El olfato es el guardián de nuestros recuerdos más intensos. Baraja una baraja de 52 cartas. La combinación que obtienes probablemente nunca ha existido antes. Hay más combinaciones posibles que átomos en la Tierra. 52 factorial es un número con 68 dígitos, superando la cantidad de átomos en el planeta. Cada vez que mezclas cartas, creas algo único en la historia del universo. Este simple juego revela la inmensidad de las posibilidades. Nos muestra la complejidad que surge de reglas simples. Incluso lo cotidiano puede ser extraordinario. The hum, o el zumbido, es un fenómeno auditivo enigmático que ha desconcertado a científicos y a la gente común durante décadas. Se trata de un sonido de baja frecuencia, casi como un zumbido constante, que parece surgir de la nada y llenar el ambiente, pero que no todos pueden percibir. Solo un pequeño porcentaje de personas en el mundo puede oírlo, mientras que la mayoría permanece completamente ajena a su existencia. Para quienes lo escuchan, el hum puede ser tan real y molesto como cualquier otro ruido, aunque para el resto simplemente no existe. Se ha reportado en lugares tan distintos como Taos, en Nuevo México, donde los habitantes han convivido con este misterio durante años, así como en ciudades del Reino Unido como Bristol y Windsor. En cada sitio, las descripciones varían, pero el desconcierto es el mismo. Para quienes lo escuchan, el hum puede convertirse en una tortura invisible, especialmente por las noches, cuando el silencio lo hace aún más evidente y difícil de ignorar. Las causas siguen siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que podría estar relacionado con el tinnitus, mientras que otros apuntan a vibraciones industriales, infraestructuras eléctricas o incluso fenómenos geofísicos poco comprendidos. Nadie sabe con certeza qué lo provoca, y los intentos de encontrar una explicación definitiva han resultado infructuosos hasta ahora. El impacto psicológico en quienes lo perciben puede ser devastador, generando insomnio, estrés y una sensación de incomprensión. Muchas personas experimentan aislamiento y ansiedad, sintiéndose solas en su lucha contra un sonido que nadie más parece notar. The hum nos recuerda que la realidad puede tener capas fuera de nuestro alcance sensorial y que aún existen misterios en nuestro mundo cotidiano. Hay mundos enteros que no percibimos y quizás sonidos que nunca llegaremos a escuchar,
recordándonos lo limitado de nuestros sentidos y lo vasto del universo que nos rodea. Tu cuerpo se renueva constantemente, cada célula, cada tejido, cada átomo. En unos años, casi todas tus células serán nuevas. Tu esqueleto se reconstruye cada década. Eres como el barco de Teseo. Tu identidad persiste aunque tus partes cambian. Los átomos que te forman han sido parte de otras personas, animales y estrellas. Somos patrones temporales de materia y energía. Si todo cambia, ¿dónde reside el yo? No eres una cosa, eres un proceso en constante transformación. Somos polvo de estrellas en movimiento. Los sueños no son caos. Son simuladores de amenazas y herramientas para procesar emociones. Soñar con peligros es el cerebro ensayando respuestas y preparándonos para la vida real. Durante el sueño REM, consolidamos recuerdos y reducimos el estrés emocional. Los sueños ayudan a resolver problemas y procesar traumas. Son un taller nocturno de reparación y entrenamiento mental. No descartes tus sueños. Son parte esencial de tu salud mental. Dormir es entrenar para la vida. ¿Tienes libre albedrío? Un experimento de los 80 mostró que el cerebro decide antes de que seas consciente de tu decisión. La señal cerebral ocurre medio segundo antes de que creas decidir. Tu sensación de control podría ser solo una ilusión. Quizás no eres el director, sino el espectador de tus propias acciones. El libre albedrío podría ser solo un eco de procesos inconscientes. Tus decisiones, emociones y acciones pueden estar predeterminadas por tu cerebro. ¿Quién eres realmente si no controlas tus propias elecciones? ¿Sabías que perros y caballos recibieron rangos militares oficiales? Así, un perro podía tener mayor rango que su manejador, protegiéndolo de maltratos. Soldados debían saludar a los animales superiores, creando situaciones surrealistas. Ejemplos como el sargento Stabby muestran el respeto ganado por estos héroes de 4 patas. Hoy, ya no se otorgan rangos, pero el honor y el vínculo siguen. Una curiosidad única sobre la protección animal en el ejército. En la Segunda Guerra Mundial, EEUU movilizó a más de 16 millones de personas, el 12% de su población. Fábricas dejaron de hacer autos y ropa civil para producir tanques, aviones y uniformes. Millones de mujeres se sumaron a la fuerza laboral, cambiando la sociedad para siempre. El país entero funcionó como una máquina de guerra. Nunca antes ni después hubo una movilización tan masiva. Esta fuerza permitió luchar en 2 frentes y ganar la guerra. Un ejemplo de lo que una nación unida puede lograr. En 1961, un bombardero estadounidense se desintegró sobre Carolina del Norte, dejando caer 2 bombas de hidrógeno. Una bomba casi explotó. 3 de sus 4 seguros fallaron. Solo un pequeño interruptor evitó una catástrofe nuclear que habría destruido ciudades enteras. El accidente fue uno de los más peligrosos de la historia. Un simple error pudo haber cambiado el destino del país. Un recordatorio aterrador de lo cerca que estuvimos del desastre. Internet nació como un proyecto militar, ARPANET, creado para sobrevivir a un ataque nuclear. La red descentralizada permitía que la información fluyera incluso si partes eran destruidas. Al principio, solo conectaba computadoras de universidades y centros de defensa. El protocolo TCP/IP, base de Internet, surgió de este proyecto. Lo que empezó como herramienta de guerra, terminó conectando al mundo. Un ejemplo de cómo la tecnología militar puede transformar la sociedad. En 1962, altos mandos militares de EEUU propusieron la Operación Northwoods, ataques de bandera falsa para justificar una invasión a Cuba. El plan incluía hundir barcos propios, ataques en ciudades estadounidenses y hasta simular el derribo de un avión civil. El presidente Kennedy lo rechazó de inmediato. Aunque nunca se ejecutó, el plan existió y fue aprobado por líderes militares. Northwoods
es un oscuro recordatorio de hasta dónde puede llegar la estrategia geopolítica. Un dato que parece ficción, pero fue real. Vídeo. Empezamos fuerte. Hoy vamos a hablar de una de las historias más absurdas y fascinantes de la antigua Roma, una anécdota que parece sacada de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Imaginaos la Roma imperial, en pleno apogeo, bajo el mando de Calígula, el emperador más desquiciado y extravagante de todos los tiempos. Su reinado estuvo marcado por el exceso, la paranoia y decisiones tan insólitas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Este tipo no solo nombró cónsul a su caballo Incitatus como símbolo de su desprecio por el Senado, sino que llevó su locura a otro nivel cuando decidió declarar la guerra al mismísimo océano, como si el mar fuera un enemigo tangible. Calígula movilizó a sus legiones, formó a miles de soldados y los condujo hasta la costa del Canal de la Mancha. Allí, en la orilla, les ordenó atacar el mar, como si las olas fueran ejércitos enemigos. Imaginaos la escena. Miles de soldados romanos, disciplinados y curtidos en batalla, apuñalando olas, lanzando jabalinas al agua y gritando órdenes de combate, todo para cumplir el capricho de su emperador. Cuando ganaron la absurda batalla, Calígula les ordenó recoger conchas marinas como si fueran el botín de una gran victoria militar, trofeos de guerra arrebatados al océano. De regreso a Roma, Calígula organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles mostrando conchas como si fueran tesoros conquistados, mientras el pueblo observaba atónito la escena. Calígula proclamó ante todos que había sometido al océano, que el mar ahora era suyo, y que ningún enemigo, ni siquiera la naturaleza, podía resistirse a su poder. La historia está llena de personajes excéntricos y locos, pero Calígula se lleva la palma. Su reinado es un recordatorio de lo surrealista y peligroso que puede ser el poder absoluto en manos equivocadas. Así de surrealista era el poder absoluto en la Roma imperial, donde la voluntad de un solo hombre podía transformar la realidad en una farsa monumental. Y esto solo es el principio. La historia de Calígula está llena de episodios tan increíbles como este. ¿Listos para descubrir más? A veces, la fuerza de la naturaleza supera cualquier imaginación humana. En cuestión de horas, puede cambiar el destino de miles de personas y transformar para siempre el paisaje de la Tierra. Viajamos al año 1815, a la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, un lugar rodeado de belleza natural y volcanes imponentes. Allí, la ciudad de Tambora vivía tranquila al pie de un volcán dormido. Sus habitantes confiaban en la calma de la montaña, sin imaginar el peligro que acechaba bajo sus pies. Pero de repente, el volcán explotó con la mayor erupción registrada en la historia moderna, liberando una energía devastadora. La explosión fue tan poderosa que se oyó a 2.600 kilómetros de distancia. La montaña perdió más de 1 kilómetro de altura y la ciudad entera desapareció bajo toneladas de ceniza ardiente. En cuestión de minutos, murieron 12.000 personas al instante, y muchas más sufrieron las consecuencias en los días siguientes. La erupción lanzó tanta ceniza a la atmósfera que cubrió el planeta, bloqueando la luz solar y provocando el famoso año sin verano. Nevó en julio en Europa y América, las cosechas se arruinaron y millones de personas sufrieron hambrunas y enfermedades por el clima extremo e inesperado. Todo esto ocurrió por la furia de un solo volcán, capaz de alterar el clima global y cambiar la historia humana. Durante casi 2 siglos, Tambora quedó enterrada y olvidada, hasta que arqueólogos la redescubrieron en 2004, desenterrando sus secretos bajo la ceniza. Hoy, Tambora es un recordatorio brutal y silencioso del poder de la tierra y de lo frágil que puede ser la vida frente a la naturaleza. En el misterioso y fascinante mundo del antiguo Egipto, existió un faraón que desafió todas las tradiciones, Amenofis IV, quien más tarde se haría llamar Akenatón. Fue el gobernante que se atrevió a intentar borrar a todos los dioses del panteón egipcio, dejando solo a uno, Atón, el dios del disco solar. Su ambición era tan grande que buscó transformar la religión, la política y hasta la vida cotidiana de su pueblo. Impuso el monoteísmo de manera radical,
cerró templos milenarios, confiscó las riquezas de los poderosos sacerdotes y ordenó la construcción de una nueva capital en pleno desierto, la ciudad de Amarna. Allí, todo giraba en torno al culto exclusivo a Atón, rompiendo con siglos de tradición politeísta. Bajo su reinado, el arte egipcio vivió una revolución. Las esculturas y relieves mostraban figuras más realistas y humanas, alejándose del estilo rígido anterior. El poder religioso pasó de los sacerdotes a la figura del faraón y su familia, quienes se presentaban como los únicos intermediarios con el dios Atón. Pero esta transformación radical generó muchos enemigos. Tras su muerte, sus adversarios aprovecharon para vengarse. Su propio hijo, Tutankamón, restauró el antiguo panteón de dioses y dio inicio a la Damnatio Memoriae. Destruyeron su nombre en inscripciones, demolieron sus estatuas y abandonaron su ciudad al olvido. Durante siglos, Akenatón estuvo a punto de desaparecer por completo de la historia. Sus monumentos fueron enterrados por la arena y su recuerdo, casi borrado de la memoria colectiva de Egipto. Durante 3000 años fue un fantasma, una figura envuelta en misterio, hasta que arqueólogos del siglo XIX redescubrieron su legado entre las ruinas y los jeroglíficos olvidados. Así, poco a poco, su historia volvió a la luz. Hoy, Akenatón es recordado como un faraón revolucionario, un visionario que desafió el orden establecido y casi fue borrado para siempre por sus ideas. Así de radical puede ser la historia, capaz de enterrar y resucitar a sus protagonistas. Y seguimos. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. En 1945, estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba, sobrevivió a 3 kilómetros del epicentro. Herido, volvió a casa, en Nagasaki. 3 días después, presenció la segunda bomba, otra vez a 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió de nuevo, junto a su familia. Vivió hasta los 93 años y se convirtió en activista contra las armas nucleares. Su historia es un milagro de supervivencia. 2 infiernos nucleares, una sola vida. La realidad supera cualquier ficción. Yamaguchi es la prueba. Seguimos con más locuras. Inglaterra, 1831. Un regimiento cruza el puente colgante de Broughton marchando al unísono. El ritmo perfecto de sus pasos hizo vibrar el puente. La resonancia amplificó las vibraciones hasta que una cadena se rompió y el puente colapsó. 20 heridos, pero ningún muerto. El fenómeno se llama resonancia mecánica. El mismo principio que rompe copas con la voz. Desde entonces, los soldados deben romper el paso al cruzar puentes. Una lección de física aprendida a la fuerza. La disciplina casi les cuesta la vida. Así se escribe la historia. 1914, un soldado británico escribe a su madre antes de ir al frente. La carta se pierde y nunca llega. Él muere en combate, su madre sin saber de él. 89 años después, la carta aparece en una oficina de correos y es entregada a su sobrina nieta. Un mensaje de amor que cruzó casi un siglo para llegar a casa. La historia más emotiva de la lista. A veces, el tiempo no borra los sentimientos. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. Seguimos con más historias increíbles. Balduino III, rey de Jerusalén, murió envenenado por su propia corona. Sufría fiebres y dolores inexplicables. Se sospechó de veneno, pero la causa era más irónica. La corona estaba decorada con pigmento verde hecho de arsénico. El sudor y el calor liberaban el veneno, que absorbía día tras día. El símbolo de su poder fue su sentencia de muerte. Murió lentamente, sin saberlo. A veces, el peligro está justo sobre tu cabeza. La historia medieval más irónica. 1896, Zanzíbar. El sultán muere, su sobrino toma el poder sin permiso británico. Los británicos dan un ultimátum, o te vas, o te atacamos. El sobrino resiste. A las 9:02, la Royal Navy abre fuego. En 38 minutos, el palacio es destruido, el sultán huye y la guerra termina. Oficialmente, la guerra más corta de la historia.
Una lección de no desafiar a quien no debes. 38 minutos de locura bélica. Así de rápido puede cambiar la historia. Y aún queda más. La gran biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento antiguo, ardió por accidente. Julio César, asediado en Egipto, ordenó quemar barcos enemigos. El fuego se extendió a la biblioteca. Se perdieron cientos de miles de manuscritos, filosofía, ciencia, literatura. No fue vandalismo, sino un daño colateral de la guerra. El mayor tesoro intelectual de la humanidad, destruido en un descuido. La pérdida es incalculable. Así de frágil es el conocimiento. Seguimos con la historia más macabra. Roma, 897. El Papa Formoso es juzgado, después de muerto. Su sucesor, Esteban VI, lo odiaba tanto que exhumó su cadáver y lo sentó en el trono para un juicio. El cuerpo putrefacto, vestido de papa, fue acusado y declarado culpable. Le cortaron los dedos de la bendición, lo despojaron de sus vestiduras y lo arrojaron al río. El sínodo del cadáver, el juicio más macabro y surrealista de la Iglesia. Un espectáculo de locura y venganza. La historia real supera cualquier ficción. Así terminó el Papa Formoso. La Iglesia nunca volvió a ser igual. Y ahora, la despedida. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. ¿Cuál de estas historias os ha dejado más locos? El Papa. En el antiguo Egipto, en la ciudad de Pelusio, se libró una de las batallas más insólitas de la historia. Esta ciudad, situada en el delta del Nilo, era una fortaleza clave para los egipcios y un objetivo estratégico para sus enemigos. Los persas, liderados por Cambises II, atacaron la ciudad. Pero su arma secreta no eran espadas ni arcos. Eran gatos. Los soldados persas sabían que los egipcios veneraban a los gatos como criaturas sagradas, símbolos de la diosa Bastet. Astutamente, los persas usaron gatos como escudos vivos, llevándolos al frente de batalla y pintando imágenes de gatos en sus escudos. Sabían que los egipcios jamás se atreverían a dañar a estos animales tan queridos. Los egipcios, horrorizados y paralizados por el miedo a herir a los gatos, no pudieron luchar con toda su fuerza. Su devoción por los felinos fue más fuerte que su deseo de defender la ciudad. Así, los persas lograron conquistar Pelusio casi sin encontrar resistencia. La ciudad cayó rápidamente, y la estrategia persa se convirtió en leyenda. Fue una batalla ganada no solo por la astucia militar, sino también por el profundo respeto y temor que los egipcios sentían hacia los animales sagrados. Así, los gatos demostraron su increíble poder en la historia, cambiando el destino de una civilización entera. El Papa Adriano IV, el único inglés en el papado, murió de la forma más absurda, ahogado por una mosca que cayó en su vino. Un hombre con poder sobre reyes, derrotado por un simple insecto. Así de frágil era la vida en la antigüedad. Hasta los más grandes pueden caer por lo más pequeño. Cuidado con las moscas. En 1325, Módena y Bolonia fueron a la guerra. Por un cubo de madera robado. La pelea escaló tanto, que murieron miles en la batalla de Zapolino. Módena ganó y se llevó otro cubo como trofeo. El cubo original aún está en un museo. Una guerra absurda por un simple balde. Nunca subestimen el poder de un cubo. La primera selfie no fue con un smartphone, sino en 1839. Robert Cornelius, un químico de Filadelfia, se tomó un autorretrato usando un daguerrotipo. Se quedó quieto más de un minuto para lograrlo. Así nació la tendencia de las selfies, mucho antes de Instagram. Un pionero de la autoimagen. Yasuke, un africano que llegó a Japón en el siglo XVI, rompió todos los moldes. Su fuerza e inteligencia impresionaron a Oda Nobunaga, quien lo hizo samurái. Yasuke luchó en batallas y se convirtió en leyenda. Fue uno de los pocos extranjeros en alcanzar ese estatus. Su historia parece de película, pero es real. El samurái africano existió.
Baldassarre Cosa, antes de ser Papa Juan XXIII, fue pirata en el Mediterráneo. Usó su fortuna de corsario para escalar en la iglesia. Llegó a papa, pero su papado fue tan turbulento como su vida en el mar. De pirata a líder religioso, su historia es única. La realidad supera la ficción. La Torre Eiffel iba a ser desmontada tras 20 años. Muchos parisinos la odiaban y la veían como un monstruo. Gustave Eiffel la salvó convirtiéndola en antena de radiotelegrafía. Su utilidad en la Primera Guerra Mundial la hizo indispensable. Hoy es símbolo de París, pero casi desaparece. En Portugal, el castillo de Monção resistía un asedio. Cuando todo parecía perdido, lanzaron sus últimos panes y panales de abejas sobre el enemigo. El ejército atacante, picado y confundido, huyó despavorido. Un farol y la naturaleza salvaron la ciudad. A veces, la creatividad es la mejor arma. Victoria gracias a las abejas. En 1815, el volcán Tambora hizo erupción con una fuerza devastadora, lanzando toneladas de ceniza y gases a la atmósfera. Esta erupción causó el fenómeno conocido como el año sin verano, afectando el clima global. El clima cambió drásticamente, provocando temperaturas inusualmente frías, hambrunas y desastres naturales en todo el mundo. En Europa, la moda se transformó radicalmente. La ropa oscura y los abrigos gruesos reemplazaron los colores vivos y las telas ligeras. El cielo sombrío y los paisajes desolados inspiraron a artistas y escritores como Mary Shelley, quien escribió Frankenstein durante este tiempo. Un solo volcán en Indonesia tuvo un impacto profundo, no solo en el clima, sino también en la moda y el arte mundial. La naturaleza tiene un poder increíble para influir en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en cómo nos vestimos. Impresionante. En la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se encontraba en una situación delicada, obligada a cumplir un acuerdo con la Unión Soviética tras años de conflicto y tensiones en sus fronteras. El país, pequeño pero decidido, debía tomar una decisión crucial para su futuro. Para cumplir con el tratado, enviaron a un solo hombre, Urho Kekkonen, a la frontera. Su misión era insólita. Debía declarar la guerra a Alemania en nombre de toda Finlandia. Sin compañía, sin ejército, solo él frente al destino de su nación. No hubo batalla, ni disparos, ni enfrentamientos. Solo un grito simbólico de guerra lanzado al aire y una retirada silenciosa. Los guardias alemanes desconcertados apenas entendieron lo que sucedía. Así, Finlandia cambió de bando y, cumpliendo su palabra, luchó contra las tropas alemanas en la llamada Guerra de Laponia, defendiendo su territorio y su honor. Esta fue, sin duda, la declaración de guerra más pequeña y peculiar de la historia, registrada en documentos oficiales y en los titulares de la época. Un solo hombre, con un simple acto, cambió el rumbo de un país y demostró que, a veces, la historia la escriben los valientes que se atreven a actuar solos. Ahí lo tienen, 10 historias locas que cambiaron la historia. ¿Cuál fue tu favorita? Déjala en los comentarios. Si te sorprendió alguna, comparte el video y suscríbete para más curiosidades. La historia está llena de momentos increíbles y extraños. Gracias por ver. ¿Por qué el tiempo vuela cuando te diviertes y se arrastra en el aburrimiento? Tu cerebro no mide el tiempo objetivamente. Lo estira o comprime según lo que experimentas. Situaciones nuevas hacen que el tiempo parezca más largo. La rutina lo acelera. El miedo y el estrés pueden hacer que los segundos se sientan eternos. No vivimos el tiempo, vivimos recuerdos. Busca nuevas experiencias y tu vida parecerá más larga. El tiempo es información, no oro. Hay personas incapaces de sentir miedo por una rara condición genética, la enfermedad de Urbach-Wiete. Su amígdala cerebral no funciona, así que el peligro no les afecta. El caso de SM, una mujer que no se asusta ni con serpientes ni en casas embrujadas, lo demuestra. Pero vivir sin miedo es peligroso.
SM ha estado en situaciones de riesgo sin darse cuenta. El miedo, aunque incómodo, es vital para sobrevivir. Sin él, la vida es más peligrosa, no más valiente. A veces, nuestras debilidades son nuestras mayores fortalezas. Los pulpos no solo duermen, también sueñan. Mientras duermen, cambian de color y textura, como si proyectaran sus sueños en la piel. Los científicos creen que reviven experiencias del día, cazando o escondiéndose. Este hallazgo sugiere que soñar es mucho más antiguo y común en el reino animal de lo que pensábamos. Si los pulpos sueñan, ¿qué otras criaturas tendrán una vida interior compleja? Nos recuerda que la mente animal es un misterio aún por descubrir. Soñar no es solo humano. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco del planeta. Hay zonas donde nunca ha llovido en la historia registrada. El paisaje es tan árido que parece Marte sin plantas, animales ni insectos. Por eso, la NASA prueba allí sus robots antes de enviarlos al planeta rojo. Pero incluso aquí, la vida se abre camino, bacterias sobreviven dentro de las rocas. Si la vida puede existir en el Atacama, ¿por qué no en otros planetas? La tenacidad de la vida es asombrosa. El Atacama es un laboratorio natural para buscar vida extraterrestre. Donde parece imposible, la vida sorprende. Tu cuerpo emite luz, aunque no puedas verla. Es bioluminiscencia humana, resultado de reacciones químicas en tus células. La luz es 1000 veces más débil de lo que el ojo humano puede detectar. Científicos japoneses la captaron con cámaras ultrasensibles. El brillo varía durante el día y es más intenso en la cara. Todos los seres vivos con metabolismo similar emiten esta luz. Así que, en la oscuridad, eres una pequeña estrella viva. Un recordatorio silencioso de que estás aquí. En 1883, el volcán Krakatoa explotó y produjo el sonido más fuerte jamás registrado. Se escuchó a casi 5000 kilómetros de distancia, como si una explosión en Nueva York se oyera en Los Ángeles. La onda de choque dio la vuelta al mundo 4 veces. El estruendo rompió tímpanos y pudo matar por la presión. La atmósfera cambió, los atardeceres se tiñeron de rojo durante años. Fue un recordatorio brutal del poder de la naturaleza. Un solo sonido hizo temblar a todo el planeta. La Tierra también grita. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que hay 3 billones de árboles, 7 veces más que las estrellas de nuestra galaxia. Por cada estrella, hay al menos 7 árboles aquí. Este dato nos recuerda la riqueza de nuestro planeta. Pero también es una advertencia. Perdemos miles de millones de árboles cada año. Protegerlos es proteger un tesoro galáctico. A veces, lo más asombroso está bajo nuestros pies, no en el cielo. Cuidemos nuestro bosque de estrellas. El dato más inquietante no es sobre el mundo, sino sobre ti. Experimentos muestran que tu cerebro decide antes de que seas consciente de tus decisiones. Benjamin Libet lo demostró. El cerebro toma la decisión y luego te hace creer que fue tuya. Estudios recientes pueden predecir tus elecciones hasta 10 segundos antes de que las sientas propias. ¿Realmente controlas tu vida? ¿O solo eres espectador de tu biología? La libertad podría ser una ilusión. Somos marionetas de nuestro cerebro, creyendo que llevamos las riendas. La pregunta más extraña: ¿somos realmente libres? En el mar, Estados Unidos domina con 11 portaaviones, verdaderas ciudades flotantes. Su flota puede proyectar poder en cualquier costa del mundo, respaldada por tecnología de punta. Rusia, sin competir en superficie, apuesta por submarinos avanzados y sigilosos. Submarinos como la clase Yasen y el temido Belgorod, con el dron Poseidón, son armas diseñadas para hacer irrelevante la flota de portaaviones. El Poseidón puede crear tsunamis radioactivos, una amenaza apocalíptica. Es la lucha entre el poder visible de la superficie y el terror invisible de las profundidades. Estados Unidos controla los mares,
Rusia puede hundirlos desde abajo. Un duelo de titanes bajo y sobre el agua. En el aire, Estados Unidos lidera con más de 5.000 aviones y cazas furtivos como el F-22 y F-35. Su doctrina superioridad aérea total desde el primer día, eliminando defensas y dominando el cielo. Rusia, con menos aviones, apuesta por cazas maniobrables como el Su-35 y el Su-57 y sistemas antiaéreos S-400 y S-500. Su estrategia, negar el control aéreo a EE.UU y crear zonas impenetrables. Es invisibilidad y precisión contra agilidad y defensa impenetrable. Un combate de filosofías, ataque quirúrgico estadounidense frente a la fortaleza aérea rusa. ¿Quién ganaría? Depende de quién logre imponer su juego. El cielo sería un campo de batalla impredecible. En tierra, Rusia tiene la mayor flota de tanques del mundo, más de 12.000, apostando por la fuerza numérica. Sus tanques, robustos y baratos, buscan abrumar al enemigo. El T-14 Armata representa su salto tecnológico, con torreta no tripulada y defensa activa. Estados Unidos, con menos tanques pero mejor equipados, confía en el M1 Abrams, famoso por su blindaje y sistemas avanzados. Su filosofía: menos tanques, pero superiores en tecnología y tripulación. ¿Puede la calidad detener a la cantidad? Esa es la eterna pregunta. En un choque directo, la tecnología y el entrenamiento pueden marcar la diferencia. Pero una marea de acero siempre es una amenaza. Estados Unidos tiene unas 800 bases, en más de 70 países, una presencia militar, que abarca casi todos los continentes y océanos. Esta vasta red de instalaciones militares permite a EU mantener una vigilancia constante y una capacidad de despliegue inmediato en cualquier rincón del planeta. Es una red logística y de poder sin igual, que facilita operaciones conjuntas, apoyo a aliados y una influencia política y militar que trasciende fronteras. Esto les permite responder a crisis, intervenir en conflictos y proyectar fuerza en cualquier parte del mundo en cuestión de horas o días. Rusia, tras perder su red soviética, mantiene solo unas pocas bases fuera de su territorio, principalmente en regiones clave como Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente. Su estrategia es influir en áreas vitales para su seguridad y sus intereses geopolíticos, no dominar el mundo entero. Utilizan ventas de armas, alianzas energéticas y acuerdos estratégicos para fortalecer su posición. Además, emplean contratistas privados y fuerzas irregulares para expandir su influencia de manera menos visible y más flexible. EU actúa como el policía global, con presencia física en todo el mundo. Rusia, en cambio, es un actor regional con alcance selectivo y táctico. Dos formas de proyectar poder, una basada en la presencia global y otra en la influencia estratégica puntual. El tablero es mundial, pero las estrategias y los objetivos de cada potencia son muy diferentes. Ambos juegan en el mismo escenario global, pero las jugadas y los métodos que emplean son muy distintos. La experiencia en combate es clave. Estados Unidos ha estado en guerra constante por 2 décadas, perfeccionando tácticas, tecnología y medicina militar. Sus fuerzas especiales son las más experimentadas del mundo. Rusia ha probado su ejército en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania, modernizando su doctrina y equipamiento. Han aprendido a coordinar fuerzas y a adaptarse a conflictos de alta intensidad. Sin embargo, han enfrentado problemas logísticos y de mando en guerras recientes. EU domina la proyección global y la contrainsurgencia. Rusia, la guerra convencional cerca de casa. 2 escuelas de guerra, 2 tipos de experiencia. Hemos una auténtica pasada que cambia la imagen de este país. Imaginad elegir al presidente por teléfono. Esto pasó en Islandia, en 1980. Vigdís Finnbogadóttir, una figura cultural, se convirtió en la primera mujer presidenta del mundo. Islandia habilitó el voto por teléfono para zonas remotas.
Gracias a este sistema y al apoyo de mujeres y zonas rurales, Big Dis ganó. Gobernó 16 años y se convirtió en un símbolo mundial. Todo gracias a su carisma y un teléfono. Una historia que muestra cómo las soluciones sencillas pueden ser revolucionarias. Os presento al ejército más pequeño del mundo, la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 miembros, protegen al Papa en el Vaticano. Son la élite de la élite, con requisitos estrictos para entrar. Su uniforme, diseñado hace 500 años, es icónico. En 1527, defendieron al Papa Clemente VII, sacrificando 147 guardias. Aunque hoy su día a día es tranquilo, están entrenados para cualquier cosa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Son un viaje en el tiempo andante. Su misión principal es proteger al Papa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de la venta de Alaska, considerada por muchos como una de las peores decisiones de negocio de todos los tiempos. Imagina vender un territorio gigantesco, lleno de recursos, por una suma que hoy parece ridícula. En 1867, Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos por solo $7.2 millones. El acuerdo fue firmado por el zar Alejandro II y el secretario de Estado estadounidense William Seward, quien fue muy criticado en su momento por esta compra. En ese entonces, muchos pensaban que Alaska era solo un enorme trozo de hielo sin valor. Un territorio inhóspito y lejano, difícil de defender y de poco interés económico para el Imperio ruso. Pero la historia dio un giro inesperado. Poco después de la venta, se descubrieron enormes yacimientos de oro, y más tarde, de petróleo. Alaska pasó de ser un cacho de hielo inútil, a convertirse en una de las regiones más ricas y codiciadas del mundo. En su momento, la prensa y la opinión pública se burlaron de la compra, llamándola la locura de Seward. Nadie imaginaba el potencial que escondía ese territorio. Si ajustamos esos $7.2 millones a la inflación actual, serían unos $130 millones. Aún así, sigue siendo una ganga por un territorio tan vasto y lleno de recursos. Hoy, Alaska es clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos. Es una fuente inmensa de petróleo, gas, minerales y pesca, además de tener una posición estratégica fundamental en el Ártico y el Pacífico. Sin duda, la venta de Alaska es recordada como una de las peores decisiones de negocio de la historia. Una auténtica cagada histórica que todavía sorprende a muchos. Me imagino la cara del zar Alejandro II si pudiera ver hoy lo que perdió Rusia. ¿Quién iba a pensar que ese cacho de hielo sería tan valioso? La Guerra de Corea, que comenzó en 1950, fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX y, sorprendentemente, nunca ha terminado oficialmente. Millones de personas murieron o fueron desplazadas, y la península quedó dividida en dos países con ideologías opuestas. En 1953, tras años de combates brutales, se firmó un armisticio, pero nunca un tratado de paz definitivo. Esto significa que, técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La frontera que las separa, la famosa zona desmilitarizada o DMZ, es uno de los lugares más tensos y vigilados del planeta, repleta de soldados y sistemas de vigilancia. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos radicalmente opuestos. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna, vibrante y tecnológicamente avanzada, con una economía dinámica y una cultura globalmente influyente. El sur es hoy una potencia tecnológica, hogar de gigantes como Samsung y Hyundai, y un referente en innovación y desarrollo. Mientras tanto, el norte permanece como una dictadura aislada, gobernada por la familia Kim, con una economía cerrada y una sociedad fuertemente controlada por el régimen. Legalmente, ambos países siguen siendo dos bandos de un mismo conflicto congelado en el tiempo, separados por una línea invisible pero infranqueable. La DMZ es una herida abierta en Asia, un recordatorio constante de lo difícil que es cerrar las cicatrices de una guerra. La tensión es palpable y cualquier incidente puede escalar rápidamente. Imaginaos vivir sabiendo que tu vecino,
A solo unos kilómetros, es considerado tu enemigo en una guerra que lleva más de 70 años en pausa. Para muchas familias, la separación es una realidad dolorosa y cotidiana. En 1628, el Vasa, un barco de guerra sueco, se hundió en su viaje inaugural. Era demasiado pesado por arriba y poco estable por abajo. Se hundió a solo 120 metros de la orilla. En 1961, fue reflotado casi intacto y ahora es un museo en Estocolmo. El agua fría del Báltico lo conservó milagrosamente. El Vasa es una cápsula del tiempo del siglo XVII. El mayor fracaso naval sueco es ahora su mayor atracción turística. Las vueltas que da la vida. Una historia que parece sacada de Piratas del Caribe. Luis Felipe de Braganza fue rey de Portugal durante unos 20 minutos. En 1908, la familia real fue atacada en Lisboa. El rey Carlos I murió, y Luis Felipe, herido, se convirtió en rey. Murió 20 minutos después, y su hermano Manuel se convirtió en rey. En menos de media hora, Portugal tuvo 3 reyes. Un magnicidio que aceleró el fin de la monarquía en Portugal. Un reinado de 20 minutos que es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser el poder. Una historia trágica y absolutamente surrealista. Es probablemente el reinado más corto de la historia. En 1707, el monte Fuji en Japón tuvo una erupción colosal. La erupción de Hoei cubrió de ceniza hasta Tokio. La gente lo interpretó como una manifestación divina. En la cultura sintoísta, los elementos naturales tienen espíritus. Algunos cronistas describieron la erupción en términos bélicos. Creían que el volcán estaba luchando, mostrando su poder. Esta interpretación refleja cómo entendían el mundo. La erupción del Fuji era un mensaje, una batalla cósmica, una forma de ver las cosas que hemos perdido. En 1932, Australia le declaró la guerra a unos pájaros y perdió. La Gran Guerra del Emú fue un intento de controlar una plaga de emúes. Los emúes, rápidos y resistentes, burlaron al ejército. Después de una semana, el ejército se retiró humillado. La prensa se cachondeó de ellos. Fue tan vergonzoso que el ejército tuvo que admitir su derrota. Los emúes habían ganado la guerra. Una de las historias más ridículas y divertidas de la historia militar. Es una historia real, os lo prometo. No me la estoy inventando. Brasil, un país de paisajes exuberantes y costas interminables, tomó una decisión histórica que cambiaría su destino para siempre: trasladar su capital de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, todo para escapar de la amenaza constante de los piratas. En el siglo XVII y XVIII, los mares eran peligrosos y las ciudades costeras, especialmente las ricas y expuestas, eran objetivos frecuentes de ataques piratas y corsarios europeos. Salvador, la primera capital de Brasil, era una ciudad próspera y vibrante, pero su ubicación la hacía vulnerable. Situada justo en la costa, era un blanco fácil para los piratas que buscaban riquezas y botines. Los ataques eran tan frecuentes que la vida cotidiana se veía constantemente amenazada. Pero en el siglo XVIII, todo cambió con el descubrimiento de oro en Minas Gerais. Este hallazgo transformó el centro económico del país, atrayendo la atención y la riqueza hacia el interior, lejos de la costa y de los peligros del mar. Río de Janeiro, con su bahía protegida y fácil de defender, se convirtió en la opción ideal. En 1763, la capital se trasladó oficialmente a Río, marcando un nuevo capítulo en la historia de Brasil. Aunque la razón oficial fue mejorar la logística para transportar el oro desde Minas Gerais, la verdadera motivación era la seguridad. Proteger las riquezas del país y a sus habitantes era fundamental para el futuro de la nación. Río ofrecía un refugio mucho más seguro contra los piratas, gracias a su geografía y a sus fortificaciones. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y protección frente a los peligros del mar. Esta decisión no solo cambió la ubicación de la capital, sino que también transformó la identidad y el rumbo de Brasil.
consolidando a Río como un centro político y cultural. A veces, las decisiones más drásticas y valientes se toman por pura necesidad de supervivencia. Movimientos militares, señales encubiertas y tensiones nunca vistas anuncian una crisis inminente. Las aguas tranquilas esconden una tormenta de maniobras estratégicas, mientras la población observa con preocupación el despliegue de fuerzas extranjeras y la incertidumbre crece en cada puerto y ciudad costera. Hoy, 9 de diciembre de 2025, el Caribe es un tablero de ajedrez militar, con Venezuela en el epicentro de una tormenta geopolítica. Las fronteras marítimas y terrestres se han convertido en líneas rojas, y cada actor internacional mueve sus piezas con cautela, sabiendo que cualquier error podría desencadenar un conflicto de gran escala. Estados Unidos ha desplegado su mayor fuerza militar en décadas en la región, con buques, aviones espía y miles de soldados. El Pentágono ha reforzado su presencia, argumentando la necesidad de proteger sus intereses y garantizar la estabilidad, mientras la comunidad internacional observa con nerviosismo cada maniobra. Demostración de fuerza, presión extrema o el preludio de una intervención directa. Las operaciones militares se intensifican y los mensajes oficiales se vuelven cada vez más ambiguos, dejando a la opinión pública en vilo y a los analistas internacionales debatiendo sobre las verdaderas intenciones detrás de este despliegue. La pregunta flota en el aire, sin respuesta clara. La tensión se palpa en las calles, en los mercados y en los pasillos del poder, mientras la incertidumbre domina el ambiente. Caracas denuncia provocaciones y violaciones de soberanía. Washington habla de operaciones antidrogas y defensa de intereses nacionales. Las declaraciones cruzadas aumentan la desconfianza y la polarización, mientras la diplomacia parece estancada y la posibilidad de diálogo se desvanece. Esta noche, analizaremos los hechos, escucharemos a expertos y desentrañaremos lo que realmente está en juego en el Caribe. Exploraremos los intereses ocultos, los riesgos para la región y el impacto potencial en la estabilidad global. Lo que ocurre aquí podría redefinir el equilibrio de poder mundial. Acompáñenme a descubrirlo, porque el futuro del Caribe, y quizás del mundo, se está escribiendo en estos momentos. La palabra clave es escalada. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la vigilancia aérea y naval sobre Venezuela, con vuelos de reconocimiento diarios al borde del espacio aéreo venezolano. Caracas responde elevando su alerta militar y movilizando defensas antiaéreas, denunciando provocaciones deliberadas. Oficiales estadounidenses admiten que buscan analizar y mapear las defensas venezolanas en una guerra electrónica silenciosa. Washington insiste en que sus operaciones son antidrogas. Caracas lo ve como una tapadera para intenciones más agresivas. La tensión diplomática es máxima, con embajadores llamados a consultas y comunicados cada vez más duros. El mundo observa, conteniendo la respiración, el próximo movimiento en este juego de alto riesgo. Para entender la gravedad, hay que conocer las herramientas en juego. El RC-135V Volvo Rivet Joint, el avión espía más avanzado, patrulla frente a Venezuela, interceptando comunicaciones y mapeando defensas. Le acompañan el P-8 Poseidon, drones MQ-9 Reaper y cazas FA-18 y F-35, listos para cualquier respuesta. El avistamiento del E-4B Nightwatch, el avión del fin del mundo, subraya la seriedad de la situación. Es un puesto de mando para dirigir una guerra total. Este despliegue no es casualidad, es una advertencia y una preparación para escenarios extremos. El mensaje es claro. Estados Unidos está listo para cualquier eventualidad. El poderío naval estadounidense en el Caribe es abrumador. El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de batalla, destructores, submarinos y más de 15.000 efectivos, operan cerca de Venezuela. La operación Southern Spear, oficialmente antidrogas, ha resultado en ataques letales y una presencia militar masiva. El MV Ocean Trader, buque de operaciones especiales, fue detectado a solo 25 kilómetros de la costa venezolana, una señal de posibles acciones encubiertas. Este cerco naval
combinado con la vigilancia aérea, deja claro que la opción militar está sobre la mesa. La presión sobre Caracas es constante y visible. El Caribe nunca había estado tan cerca del filo de la navaja. ¿Por qué Venezuela? Su ubicación estratégica domina rutas clave del Caribe, convirtiéndola en un punto de encuentro entre América del Sur, América Central y el Atlántico. Desde sus costas, se puede vigilar y controlar el tráfico marítimo que conecta a múltiples continentes, lo que le otorga un peso geopolítico inmenso. Además, Venezuela está cerca del Canal de Panamá, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Controlar esta zona significa tener influencia directa sobre el comercio internacional, el flujo de mercancías y la seguridad de las rutas energéticas globales. Pero la importancia de Venezuela no termina ahí. El país posee las mayores reservas de petróleo del planeta, lo que lo convierte en un actor clave en la economía energética mundial. Su petróleo es codiciado por potencias globales y su control puede inclinar la balanza de poder. Este recurso vital es fundamental en la geopolítica global. Washington observa con preocupación cómo Rusia, China e Irán buscan fortalecer sus lazos con Caracas, no solo en lo económico, sino también en lo militar y tecnológico. La posibilidad de que estos países establezcan bases militares o tecnológicas en Venezuela representa una amenaza directa para la influencia estadounidense en el hemisferio. La presencia de radares, equipos militares extranjeros y ejercicios conjuntos aumenta la tensión regional. Para Estados Unidos, la idea de bases extranjeras tan cerca de su territorio es una pesadilla estratégica. Al mismo tiempo, la presión interna y externa por un cambio de régimen en Venezuela se intensifica, alimentando la inestabilidad política y social. Ahora, la crisis adquiere una dimensión militar. Se rumorea que Washington planea designar al Cartel de los Soles, una poderosa red dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como organización terrorista, lo que podría justificar nuevas sanciones o incluso intervenciones. Esta medida abriría la puerta a acciones militares directas y elevaría la confrontación a un nivel sin precedentes, con consecuencias imprevisibles para toda la región. Venezuela, así, se convierte en el epicentro de una disputa global, donde se cruzan intereses energéticos, militares y políticos. ¿Estamos realmente a las puertas de una invasión, o es solo una narrativa alimentada por la tensión internacional? Las imágenes de tropas movilizándose y el despliegue de armamento pesado han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de Venezuela. Aunque no existe una confirmación oficial de una operación inminente, el despliegue militar observado en la región supera con creces lo que normalmente se consideraría una simple maniobra de disuasión. La presencia de fuerzas extranjeras y el aumento de ejercicios conjuntos sugieren que se están preparando para cualquier escenario. Una invasión terrestre al estilo Irak parece poco probable en este contexto, pero la preparación estratégica y la acumulación de recursos militares son innegables. Los analistas advierten que la situación puede escalar rápidamente si se cruza una línea roja. El objetivo principal es claro: disuadir a los aliados de Venezuela, mostrar fuerza y tener todo listo para actuar de inmediato si se da la orden. Las reuniones de alto nivel y la coordinación internacional refuerzan esta postura. Lo más probable, según expertos, serían ataques aéreos selectivos, operaciones encubiertas o un bloqueo naval que limite el acceso y la capacidad de respuesta del gobierno venezolano. Estas acciones representarían una escalada masiva en el conflicto y podrían provocar una respuesta militar contundente por parte de Venezuela, aumentando el riesgo de una confrontación regional. No veremos una declaración formal de guerra, sino una guerra híbrida: presión económica, aislamiento diplomático, sanciones internacionales y la constante amenaza del poderío militar en la región. El gobierno venezolano enfrenta una presión sin precedentes, tanto interna como externamente, mientras la población observa con incertidumbre el desarrollo de los acontecimientos. La opción militar permanece siempre latente, y el futuro de la región pende de un delicado equilibrio entre la diplomacia y la fuerza. Vivimos guerras sin declaración formal, y el caso Venezuela E.U. es el ejemplo perfecto.
No hay anuncios oficiales, pero los movimientos militares y la retórica son inequívocos. Venezuela advierte a sus vecinos: cualquier agresión desde su territorio será respondida militarmente, elevando la tensión regional. EEQU prepara el terreno legal para intervenir, designando al Cartel de los Soles como terrorista y facilitando acciones militares. El despliegue de bombarderos, buques de asalto y cazas de última generación indica una planificación seria. Todo apunta a una preparación meticulosa para una guerra que, aunque no declarada, parece cada vez más posible. El Caribe es hoy un polvorín a punto de estallar. Un conflicto armado en Venezuela sería catastrófico para la región y el mundo. Una invasión desataría una crisis humanitaria y migratoria masiva, colapsando fronteras y servicios en Sudamérica. Incluso ataques limitados o bloqueos causarían un shock económico global, disparando el precio del petróleo y paralizando el comercio regional. El conflicto podría convertirse en una guerra por delegación, con Rusia, China e Irán involucrados indirectamente. Las tensiones podrían extenderse a otros escenarios globales, elevando el riesgo de confrontaciones mayores. Para los vecinos, la guerra significaría violencia, refugiados y desestabilización inmediata. La chispa en Venezuela podría incendiar toda la región. Esta crisis va mucho más allá de Venezuela. Es un pulso global que puede definir el siglo XXI. La preparación militar, la guerra de señales y la retórica belicista son señales claras de un conflicto inminente. Ignorar estas señales sería un error histórico. Las consecuencias: crisis humanitaria, colapso económico y riesgo de confrontación entre potencias nucleares. El destino de Venezuela antes era un remedio. Prepárense para una montaña rusa de datos que parecen mentira, pero son 100% reales. Desde historias antiguas hasta inventos modernos con orígenes inesperados, cada dato es una sorpresa. ¿Listos? Empezamos con la primera curiosidad, y sí, tiene que ver con tu refrigerador. Imagina que en 1830 vas al médico por indigestión y en vez de las típicas hierbas o tónicos amargos, te receta píldoras de tomate. Aunque hoy nos parezca increíble, hubo una época en la que el ketchup no era solo una salsa para acompañar papas fritas, sino que se consideraba un remedio revolucionario para problemas digestivos y otras dolencias. Todo comenzó con un doctor en Ohio, llamado John Cook Bennett. En 1834, Bennett empezó a promocionar el ketchup como una cura milagrosa para males digestivos, reumatismo e incluso ictericia. Publicó artículos en periódicos y convenció a muchos de que el tomate tenía propiedades medicinales sorprendentes. Así, el ketchup se transformó en píldoras y jarabes que prometían aliviar casi cualquier malestar. Estas pastillas de tomate se vendían en farmacias y boticas, y la gente las compraba como si fueran oro puro. En una época donde la medicina era más arte que ciencia, cualquier promesa de alivio era bienvenida, y el ketchup medicinal se volvió un éxito inesperado. Pero el éxito atrajo a oportunistas. Pronto, aparecieron imitadores que vendían mezclas de todo menos tomate, almidón, laxantes y hasta ingredientes peligrosos. El engaño salió a la luz cuando los consumidores notaron que los remedios no funcionaban, y la reputación del ketchup como medicina se desplomó. Con el tiempo, el ketchup perdió su fama de medicina y encontró un nuevo hogar en la cocina. Los cocineros empezaron a experimentar, agregando vinagre y azúcar para mejorar su sabor y conservación, transformándolo en la salsa que conocemos hoy. Así, el remedio fallido se reinventó y se convirtió en el acompañante perfecto de papas fritas, hamburguesas y muchos otros platos. Lo que comenzó como una medicina dudosa, terminó siendo un ícono de la gastronomía mundial. La próxima vez que uses ketchup, recuerda, estás usando un antiguo medicamento. ¿Quién lo diría, verdad? La historia del ketchup nos demuestra que hasta los remedios más insólitos pueden tener un final delicioso. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone de lo que muchos imaginan? Esta sorprendente comparación nos muestra lo extraña que puede ser la línea del tiempo de la historia. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginar pirámides, faraones y jeroglíficos,
como si todo hubiera ocurrido en la misma época. Pero la realidad es mucho más fascinante y a veces desconcertante. Cleopatra vivió mucho después de la construcción de las pirámides. De hecho, hay más tiempo entre la vida de Cleopatra y la construcción de la Gran Pirámide de Giza que entre Cleopatra y nosotros en la era de los smartphones. La Gran Pirámide de Giza se terminó en 2560 a.C., siendo una de las maravillas más antiguas y emblemáticas del mundo. Fue construida miles de años antes de que Cleopatra naciera. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en una época en la que Egipto ya tenía una historia milenaria. Ella fue la última gran reina de Egipto, famosa por su inteligencia, carisma y su papel en la política romana. Eso significa que entre la construcción de la Gran Pirámide y el nacimiento de Cleopatra, pasaron más de 2500 años. Es una distancia temporal enorme, casi inimaginable. El iPhone, por otro lado, salió en 2007, solo 2037 años después de la muerte de Cleopatra. En otras palabras, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides de su propio país. Imagínate. Para Cleopatra, las pirámides ya eran monumentos antiguos, reliquias de un pasado remoto. Ella las veía como nosotros vemos castillos medievales o ruinas romanas. Para Cleopatra, las pirámides ya eran ruinas antiguas, testigos silenciosos de una civilización aún más antigua que la suya. Así de larga y asombrosa fue la civilización egipcia, capaz de dejar huellas que perduran miles de años y de sorprendernos aún hoy. La historia es mucho más extensa y sorprendente de lo que solemos imaginar. Increíble, ¿verdad? Nos recuerda que el pasado está lleno de conexiones inesperadas y datos que desafían nuestra intuición. Walter Morrison inventó el frisbee y tras su muerte, literalmente se convirtió en uno. Su familia mezcló sus cenizas con plástico y fabricó una edición limitada de frisbees conmemorativos. Así, amigos y familiares lanzaron al aire el legado del inventor de la forma más original posible. Morrison no solo creó diversión, se volvió parte de ella. En algún lugar, alguien juega con un frisbee que contiene al mismísimo inventor. Es raro, poético y absolutamente genial. ¿Quién más puede decir que se convirtió en su propio invento? Para los aztecas, el cacao era más que chocolate, era dinero. Usaban granos de cacao como moneda para comprar desde pavos hasta aguacates. El cacao era tan valioso que hasta se falsificaba, rellenando granos vacíos con tierra. Comer chocolate era, literalmente, gastar dinero. Su economía giraba en torno a este grano sagrado. La próxima vez que disfrutes una barra de chocolate, piensa que fue la moneda de una civilización poderosa. El dinero sí crecía en los árboles. El Titanic tenía dos hermanos, el Olympic y el Britannic. El Olympic fue exitoso y sobrevivió guerras. El Britannic, modificado para ser más seguro, terminó como barco hospital. Trágicamente, el Britannic se hundió en 1916 tras chocar con una mina, pero la mayoría sobrevivió. Solo el Olympic llegó a jubilarse. 3 barcos gemelos, 3 destinos muy distintos. El Titanic es el más famoso, pero sus hermanos también tienen historias sorprendentes. A veces, el hermano olvidado es el que más sobrevive. La historia de los barcos gemelos es digna de película. Los flamencos no nacen rosados, son grises. Su color viene de lo que comen algas y crustáceos ricos en carotenoides. Cuantos más pigmentos consumen, más rosados se vuelven. En zoológicos, les dan suplementos para mantener su color. Así que sí, los flamencos son literalmente lo que comen. La naturaleza y la dieta hacen magia. El puente de Londres no se cayó, se vendió y se mudó a Arizona. En los años 60, el puente original estaba hundiéndose y Londres decidió venderlo. Un millonario estadounidense, Robert McCulloch, lo compró para su ciudad en el desierto. Piedra por piedra, el puente cruzó el Atlántico y fue reconstruido en Lake Havasu City. Hoy es una de las mayores atracciones turísticas de Arizona. Un pedazo de historia británica bajo el sol americano.
¿Quién diría que el puente de Londres terminaría en el desierto? La realidad supera la ficción. Increíble. La palabra salario viene de la sal, y no es casualidad. En la antigua Roma, la sal era tan valiosa que los soldados recibían parte de su paga en sal. Era esencial para conservar alimentos y mantener ejércitos en marcha. El salarium evolucionó hasta convertirse en el salario que conocemos hoy. Así que, cuando cobres tu sueldo, recuerda su origen romano. Antes, te pagaban en sal. La historia está en cada palabra. En 1975, Islandia se detuvo por completo, en un hecho sin precedentes que sorprendió al mundo entero. Las calles de Reykjavik y de otras ciudades amanecieron inusualmente tranquilas, como si el país entero hubiera decidido tomarse un respiro colectivo. Pero no era un día cualquiera, era el inicio de una protesta histórica. Ese día, el 90% de las mujeres islandesas decidió dejar de trabajar, tanto en sus empleos como en sus hogares. No solo abandonaron oficinas y fábricas, sino que también dejaron de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Fue una decisión valiente y coordinada, que buscaba visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad islandesa. Así nació el Kvenafrí, el Día Libre de las Mujeres, una jornada dedicada a exigir igualdad de derechos y oportunidades. Las mujeres salieron a las calles con pancartas y consignas, unidas por un mismo objetivo: demostrar que sin ellas, el país no podía funcionar. El impacto fue inmediato y contundente. Bancos, escuelas y tiendas cerraron sus puertas. Las oficinas quedaron vacías y las calles, normalmente llenas de actividad, se transformaron en espacios silenciosos y desiertos. Islandia se paralizó, y el mensaje fue claro. La sociedad depende profundamente del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado. Los hombres, por primera vez, tuvieron que encargarse de todas las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Muchos se vieron desbordados, intentando cocinar, limpiar y trabajar al mismo tiempo. Fue una lección práctica sobre la carga invisible que las mujeres llevan cada día. Incluso los supermercados se vieron afectados. Las salchichas, uno de los alimentos más fáciles de preparar, se agotaron rápidamente, ya que muchos hombres no sabían cocinar otra cosa. Este pequeño detalle se convirtió en símbolo de la magnitud del cambio que provocó la protesta. Esta protesta pacífica no solo paralizó al país, sino que también cambió la historia de Islandia. Fue un antes y un después en la lucha por la igualdad de género, y demostró que la unión y la solidaridad pueden transformar una nación. Gracias a este movimiento, se abrió el camino para que Vigdís Finnbogadóttir se convirtiera en la primera presidenta mujer elegida democráticamente en Islandia y en el mundo. Su liderazgo inspiró a generaciones enteras y mostró que el cambio es posible. Un solo día de solidaridad y valentía bastó para demostrar el poder de la unión femenina. Miles de mujeres, de todas las edades y profesiones, se apoyaron mutuamente y enviaron un mensaje imposible de ignorar. El silencio de las mujeres, ese día, hizo más ruido que cualquier protesta ruidosa. Fue un silencio elocuente, lleno de significado, que resonó en todo el país y más allá de sus fronteras. Islandia dio al mundo una lección inolvidable sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de la igualdad, un ejemplo para el mundo entero. Y ahí lo tienen. 10 datos que parecen inventados, pero son 100% Vamos a hablar de una de las historias más absurdas y fascinantes de la antigua Roma, una anécdota que parece sacada de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Imaginaos la Roma imperial, en pleno apogeo, bajo el mando de Calígula, el emperador más desquiciado y extravagante de todos los tiempos. Su reinado estuvo marcado por el exceso, la paranoia y decisiones tan insólitas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Este tipo no solo nombró cónsul a su caballo Incitatus, como símbolo de su desprecio por el Senado, sino que llevó su locura a otro nivel cuando decidió declarar la guerra al mismísimo océano, como si el mar fuera un enemigo tangible. Calígula movilizó a sus legiones, formó a miles de soldados y los condujo hasta la costa del Canal de la Mancha. Allí, en la orilla, les ordenó atacar el mar,
como si las olas fueran ejércitos enemigos. Imaginaos la escena. Miles de soldados romanos, disciplinados y curtidos en batalla, apuñalando olas, lanzando jabalinas al agua y gritando órdenes de combate, todo para cumplir el capricho de su emperador. Cuando ganaron la absurda batalla, Calígula les ordenó recoger conchas marinas como si fueran el botín de una gran victoria militar, trofeos de guerra arrebatados al océano. De regreso a Roma, Calígula organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles mostrando conchas como si fueran tesoros conquistados, mientras el pueblo observaba atónito la escena. Calígula proclamó ante todos que había sometido al océano, que el mar ahora era suyo, y que ningún enemigo, ni siquiera la naturaleza, podía resistirse a su poder. La historia está llena de personajes excéntricos y locos, pero Calígula se lleva la palma. Su reinado es un recordatorio de lo surrealista y peligroso que puede ser el poder absoluto en manos equivocadas. Así de surrealista era el poder absoluto en la Roma imperial, donde la voluntad de un solo hombre podía transformar la realidad en una farsa monumental. Y esto solo es el principio. La historia de Calígula está llena de episodios tan increíbles como este. ¿Listos para descubrir más?